Tiempo de entrevista en Radio Vitoria Gasteiz. Nos acompaña esta mañana Quique Fernández de Pinedo, el portavoz de H. Bildu en las Juntas Generales de Araba. Señor Fernández de Pinedo, ¿qué tal? Egunon. Egunon. Después de Navarra vamos a ser nosotros los siguientes confinados perimetralmente. Nosotros, la Comunidad Autónoma Vasca, Álava, Vitoria. Bueno, pues es una posibilidad. Nosotros... Mira, ayer precisamente el coordinador de H. Bildu, Arnaldo Otegi, pues sobre esto pues decía 4 cosas muy sencillas, ¿no? Primero, que hay que ser claros, que los criterios tienen que estar claros en todo momento, cosa que no ha ocurrido en otros momentos, ¿no? Hace unos meses. Segundo, que hay que decir la verdad siempre. Tercero, que hay que adelantarse a la pandemia, o sea, hay que actuar rápido. Y luego, cuarto, que se debe de hacer cualquier solución entre todos y con un espíritu solidario comunitario, ¿no? Yo creo que eso es lo básico. Y bueno, pues estamos en la muga, ¿no? Estamos en unas cifras que puede ocurrir. Tenemos que prepararnos a todo. Lo que Arnaldo Otegi venía a reclamar era más contundencia en la lucha contra el coronavirus. ¿Estamos siendo demasiado contemplativos? Bueno, es evidente que cuando la desescalada aquí fue demasiado rápida. Eso creo que todo el mundo ya coincide. Había unas elecciones que había que hacer sí o sí y pasamos de un confinamiento duro a en muy poco tiempo, pues venga, hay que a todo el mundo había que ir de vacaciones. Nos acordamos de aquella foto de Urkullu con Revilla animando a que todo el mundo fuera de vacaciones a Cantabria y demás. Y entonces yo creo que ahí fue el error y entonces pues luego esta segunda ola por eso ha venido antes, yo creo que al Estado y aquí también que en otros lugares, ¿no? Lo malo de estas medidas que nos benefician a todos en principio, porque se trata de reducir el número de contagios, pero perjudican a unos cuantos, entre otros al sector hostelero, que en el caso navarro va a tener que cerrar durante 15 días. Aquí tampoco lo están pasando nada bien. Lo están pasando muy mal muchos sectores. Nosotros lo que estamos reivindicando es el que se actúe mirando con lupa, digamos, acercándose al terreno. Es decir, hay que hablar con todos los sectores. Cada sector es específico, incluso dentro de cada sector hay situaciones diferentes. Por ejemplo, el otro día nosotros exponíamos la situación, por ejemplo, pues de empresas, por ejemplo, de verbenas, de empresas de sonido, que dentro digamos, del ámbito cultural, pues tiene una especificidad concreta. En el tema de hostelería y restaurantes, lo mismo. A unos afecta mucho, a otros afecta menos. Yo creo que el objetivo tiene que ser aguantar este golpe, dar medidas para que se aguante y luego a partir de ahí pues apostar por una reconstrucción y salir más fuertes de la crisis, ¿no? Medidas que básicamente será dinero, ¿no? Sí, bueno, pero no solo. Yo creo que hay que hablar constantemente con estos sectores y vuelvo a decir que lo que no se puede es café para todos. Porque igual una medida sí que sirve para un colectivo, pero para otro no. Entonces yo creo que es lo importante. No sé si desde finales de septiembre, que ustedes presentaron un plan de contingencia, el gobierno foral ha tenido en cuenta alguna de las medidas que ustedes planteaban. Sí que ha tenido... Sí, eso es cierto. Nosotros casi desde el minuto 1 nos volcamos desde marzo en trabajar en eso. Tenemos que dar la prioridad y bueno, presentamos cerca de 70 y tantas medidas en positivo. Luego presentamos el plan Yaiki y luego últimamente hemos presentado el plan de contingencia que habla de medidas concretas tanto para el sector industrial, para el sector socioeconómico, para servicios sociales, para ayudar a los sectores más afectados. Y bueno, esas propuestas están ahí. Nuestra crítica es que en un problema que afecta a todas y todos, entendíamos que se debía de haber solucionado de forma abierta, olvidando los partidos, cosa que no se ha hecho. Es decir, el gobierno ha querido siempre marcar su agenda, marcar sus tiempos. No nos ha permitido en esos meses coparticipar, digamos, de esas decisiones y ahora tampoco. Y es lo que nosotros criticamos, que no lo acabamos de entender, el por qué ese miedo. Cuando se habla tanto, que le gusta al diputado de hablar de vereda o Solán, gobernanza colaborativa, ¿por qué no lo aplica en la práctica y ahora era una oportunidad de oro, ¿no?, para verlo practicado? Sí, porque lo de la mano tendida a la oposición se lo escuchamos bastantes veces al diputado general. Sí, pero es eso. Bueno, tú me dices, mándame propuestas, o igual te llama por teléfono o se reúne, ¿vale? Y entonces si les gusta alguna propuesta, pues la cogen y ya está. Pero creo que la gobernanza colaborativa es otra cosa. ¿Esto es fruto de tener una mayoría absoluta, seguramente? Sí, desde luego están mucho más cómodos que antes
y nosotros sí que hemos visto pues cosas que no nos han gustado, es decir, en el funcionamiento de juntas generales también, y luego también en plenos, muchas veces de haber posibilidad de llegar a un acuerdo en una moción y imponer en los dos grupos de gobierno, PSE y PNV, pues imponer la suya, y además te lo recuerdan una y otra vez, sobre todo cuando se quedan sin argumentos, te recuerdan que ellos tienen mayoría absoluta y que así es la democracia, ¿no? Bueno, creo que es una forma de entender la democracia pobre. ¿No está más receptivo? El diputado general Ramiro González fue un poco el mensaje que trasladó en el pleno de política sobre el territorio. Sí, discursivamente sí, ese discurso, pues efectivamente, así lo dijo, y bueno, yo por ejemplo me reuní esa semana, pues igual hora y media con él, y bueno, pues hablamos de todo, y vale, eso está bien, pero si solo se queda en nivel discursivo, pues no avanzas, ¿no? Entonces, nosotros esperamos algo más. Por ejemplo, un ejemplo te voy a dar. Uh-huh. En ese pleno de política general estaban los fondos europeos, ¿no? Estaban ya trabajándose una cosa fundamental que va a marcar los próximos años, la agenda de proyectos de los próximos años. Entonces, nosotros hicimos una invitación a coparticipar en esos fondos. Hasta 2 veces. Bueno, pues no respondió nada. Han pasado ya 3 semanas, 4 semanas y no quieren saber nada. En eso también, en los fondos europeos, tanto en el Parlamento Vasco Urkullu lo ha hecho unilateralmente, y también en este caso pues lo está haciendo también unilateralmente, ¿no? Entonces, bueno, creo que son ejemplos que van en el sentido contrario de lo que dicen. ¿Está ninguneando el gobierno vasco a Álava en el diseño de los proyectos que van a aspirar a recibir financiación de la Unión Europea? Bueno, los oyentes no sé si lo conocerán, pero ha sido, no sé cómo llamarlo, si chapucero o kafkiano lo que ha ocurrido con los fondos europeos, porque se presentó una lista, es decir, Urkullu mandó una lista, decían que era luego provisional, al gobierno Sánchez de 11.600 millones, con un montón de proyectos, y en esos proyectos lo había hecho además una consultora privada cercana al PNV, y parece que, bueno, Guipúzcoa y Álava pues no existían, estaban olvidadas totalmente, y además la mitad del dinero iba para el tren de alta velocidad y para Iberdrola y Petronor, precisamente para la empresa más contaminante del país, que es la que nos dice que va a liderar la transición energética. Bueno, más de lo mismo. Entonces, totalmente decepcionante. Luego, era muy evidente que Araba se había quedado fuera de juego, y entonces, pues ahora dice que no, que ahora se han mandado otra lista, y al final pues dicen que son 14.000 millones. Pero bueno, hay que decir primero que Europa no va a regalar nada. Que lo que se da, no sabemos qué tipo de financiación va a tener, si con financiación o... No sabemos las condiciones que va a haber, porque estamos hablando de un Estado español con una deuda muy alta, y también la Diputación de Álava tiene una deuda muy alta de más de 500 millones de euros, ¿no? Entonces, cuidado con los fondos europeos. Enseguida continuamos, vamos a pedir disculpas a nuestros oyentes porque tenemos una obra en un edificio cercano y el ruido es bastante molesto. No sabemos si en los transistores en los hogares se está colando, pero aquí desde luego en el estudio sí, que lo estamos escuchando bastante bien. Sobre esos proyectos, ¿dónde pondría EH Bildu buena parte de ese previsible dinero que va a llegar de Europa? ¿Dónde destinaría ese dinero en Álava? Bueno, para nosotros lo que hay que reforzar son los servicios públicos, los servicios sociales. Eso nos parece básico, es decir, porque es en esta pandemia se ha visto pues como uno de los sectores que peor lo han pasado, que más estresados han estado, y que es evidente su necesidad. Y luego, aparte de eso, pues la apuesta por la transición, una transición energética, yendo hacia la descarbonización lo más rápido posible, haciendo impulso por empresas, digamos, de energías, por el autoconsumo, digamos, de energías renovables. Creemos que hay mucho que hacer en ese campo, que también por la generación de empleo verde relacionado con los residuos, con la economía verde, con la economía circular, y también en el tema industrial, pues ir hacia una transición también industrial, porque aquí tenemos una dependencia muy alta de 5 empresas, todas relacionadas con los combustibles fósiles: Mercedes, Michelin, Tubacex, Tuborronidos, Arnova, que además están algunas de ellas en crisis en este momento. Entonces, vamos a adaptar, vamos a responder
que ya lo están haciendo esas empresas, a la problemática actual, pero vamos a ir hacia diversificar más el tejido, hacia apostar por la innovación, por la formación. Entendemos que es un momento de moverse y de no estar quietos. En esa transición energética hacia combustibles no fósiles, le molestó bastante ayer usted lo que dijo el consejero delegado de Petronor, de Repsol, Josu Jon Imaz. Bueno, es que sí, estaba precisamente viendo el Teleberri y entonces anuncia la presentadora. Bueno, y ahora ha presentado el señor Josu Jon Imaz, que es consejero de Repsol en Petronor, ¿no? Su apuesta por la descarbonización y por la transición energética limpia. Bueno, vamos a ver, me sorprendió incluso el titular y luego le vi a Imaz diciendo que no se puede penalizar tanto a las emisiones de CO2 como acaba de aprobar la ley de cambio climático, una ley que se aprobó que se votó el otro día, por ejemplo, en el Parlamento Europeo, en el cual en una de las enmiendas se proponía que adelantara al 2030 la reducción de un 60% de emisiones de CO2, ¿no? Bueno, pues hubo 3 partidos que votaron en contra, que fueron Vox, Partido Popular y PNV. Y a nosotros nos preocupa que la transición energética y en un escenario de cambio climático, que en este país que la dirija una empresa como Petronor. Y si no es Petronor, es Iberdrola, que Iberdrola también, los 3 proyectos que se presentan de energías renovables en Araba van de la mano de Iberdrola, la cual es el accionista máximo en el 60%. O sea, tanto eólicas, el macroproyecto de Armiñón de fotovoltaica y también ahora, pues ayer se los presentaba también para movilidad sostenible, también para un recargador eléctrico, ¿no? Con Iberdrola. Bueno, entendemos que la energía se debe de socializar, que hay que apostar por la energía distributiva, por el autoconsumo, porque los ayuntamientos, ir hacia ayuntamientos que puedan ser autosuficientes y por qué no ir hacia todos los tejados y cubiertas del territorio, de todos los edificios del territorio, de todas las casas, ir hacia un planteamiento de una energía, dotarlos de energía fotovoltaica y hacerlo de otra manera. O sea, yo creo que es importante también no hacia dónde vamos, sino cómo lo hacemos. Y aquí vemos que son las recetas de siempre. A veces parece que hay una élite económica que dirige tanto la política fiscal como incluso ahora, pues que es la que va a dirigir esa transición, digamos, energética o económica, ¿no? Lo ha citado usted, la política fiscal. No sé si asume ya que no va a haber reforma este año de los impuestos. Ya lo ha dicho el diputado general, que no va a haber. Entonces no sabemos cómo se van a hacer algunas cosas porque, nosotros nos parece bien que ahora se recurra a deuda, que haya remanente también, los ayuntamientos también. Es un periodo excepcional, pero claro, la Diputación tiene más de 500 millones de deuda. Es decir, es superior a su presupuesto, al presupuesto propio de un año. Eso ya te indica ya alarma. Y ahora nos vamos a endeudar otra vez más, pues probablemente en 2 años más de 100 millones. Y las necesidades aumentan, son de servicios sociales, servicios públicos. Y entonces la pregunta es cómo lo vamos a hacer. ¿Con recortes? Entendemos que solo hay 2 posibilidades. O hacemos recortes o tocamos la política fiscal. Y en la política fiscal entendemos que hay margen, lo hemos dicho muchas veces. Pero le decía el otro día al diputado general, es que no lo dice solo EH Bildu. Porque cuando le decimos eso nos dice, no, es que usted está en contra de las empresas. Oiga, que el FMI, el director general de FMI, de las finanzas de FMI, acaba de decir la semana pasada que es necesario que los ricos paguen más y que las empresas que son rentables aporten en esta situación de COVID, que es la única manera de salir de la crisis. Y también diferentes economistas están diciendo lo mismo. Es una cosa evidente. Nosotros por eso proponíamos la tasa COVID, que es en estos momentos reforzar esos impuestos a la gente que tiene más capacidad, que para, sobre todo, pues en patrimonio, en sociedades, en sucesiones y en IRPF, porque entendemos que es necesario también aumentar los ingresos. Si no queremos tocar eso, difícilmente vamos a evitar recortes. Eso no se va a tocar, si hacemos caso al diputado general. ¿Debemos deducir que va a haber recortes en los próximos presupuestos? Pues esa pregunta, desde luego, si no tocan la política fiscal, va a haber recortes. Los recortes son de mucho tipo. Es decir, si en servicios sociales estamos viendo que hace falta reforzarlos, que hace falta también en el territorio un montón de proyectos y no se hacen, pues ahí ya estás haciendo un recorte. Y luego,
nos preocupa también, incluso con el empleo también. En el empleo, pues hay situaciones, algunas que siguen dependiendo de Diputación, como son, por ejemplo, las residencias privadas de mayores, el SAD, que siguen con empleo precario, sin convenio, y que eso se va alargando, ya van muchos años en esta situación y que no se arregla. Entonces, pues probablemente estas situaciones se prolongarán. Estamos viendo también que hay empresas que están recurriendo como aprovechando que pasa el COVID por aquí, pues me sobran 150 trabajadores o me sobra... lo están planteando de esta forma, ¿no? Como, por ejemplo, el otro día Tubacex, pues así lo planteaba, ¿no? Y entonces sí que si no se afronta la política fiscal, pues evidentemente va a haber recortes. ¿Es culpa de la Diputación que no tengan convenio las residencias privadas de Álava? Sí, porque el responsable de los cuidados es Diputación. Luego él lo organiza de una forma determinada. Además, en 20 años no ha creado ni una sola plaza pública. Y además el otro día yo leía al diputado decir, solemnemente además decía... Tranquilos, porque no vamos a concertar ninguna plaza que no respete el convenio. Pero es que la mayoría de las plazas de las residencias privadas no están concertadas. La gran mayoría. Y además Diputación lo impulsa derivando a las personas que acuden con cheques. Es decir, les da un cheque y les dice, bueno, búscate la residencia privada que puedas. Es decir, es como si vas al médico y dice, me duele la espalda y demás, y te da un cheque el médico y dice, bueno, vaya a donde busque por ahí algún médico privado por ahí que le solucione esto. Bueno, entonces, eso es lo que está haciendo Diputación. Y además, esas empresas, como dependen de las licitaciones de Diputación, desde luego, hasta ahora, ha mirado para otro lado. Y nos parece muy grave, porque son personas que están cobrando de sueldo bruto menos de 1.000 euros, y nos parece esto inaceptable. Y además, precisamente tengo que poner en valor todo el sector sociosanitario en esta crisis. Creo que lo han dado todo y creo que se ha visto pues que están con una sobrecarga terrible, la mayoría mujeres, y que no podemos mirar para otro lado y que tenemos que reforzar, digamos, estos servicios sociales. Hicieron huelga a principio de mes, creo recordar, tienen otras 2 movilizaciones en noviembre pendientes. No se ha movido nada desde la movilización anterior. No, sigue, es decir, y además ya no es una cosa nueva, es decir, viene de la anterior legislatura y no nos parece increíble que todavía Diputación no haya solucionado este tema, ¿no? El vino, ¿dónde estamos? Denominación propia, viñedos de Álava, diferenciación dentro de la denominación de Rioja. ¿No hay una cierta confusión sobre dónde estamos? Sí, hay una cierta confusión porque entendemos que el gobierno foral no tiene una hoja de ruta clara. Es una hoja de ruta incoherente que da continuos bandazos, es decir, un día dice una cosa, al día siguiente dice otra, el socio, el PS, dice una cosa, el PNV dice otra, y entonces durante años creo que no se ha avanzado en ese tema nada. Ahora han presentado lo de la nueva denominación para Rioja Alavesa dentro de la DOC, Rioja, que se va a presentar en Madrid. Nosotros es una medida que nos parece positiva. Es una reivindicación del sector de hace 40 años, pero en 40 años no se ha conseguido. Entonces ahora lo que vemos es que va a ser bastante difícil que salga en el Congreso, y luego además tendría que aprobarlo el Consejo Regulador Rioja, que hasta ahora se ha manifestado totalmente en contra de cualquier tipo de diferenciación. Esa es la situación. Y entonces nosotros lo que decimos es que hay 2 sectores vulnerables, que son, primero, el sector de los viticultores, de los agricultores a viticultores, y que lo están pasando mal, que ahora están incumpliendo contratos, que muchos de ellos les están ofreciendo precios por debajo de los costes de producción, que llevamos muchos años y que eso también hay que denunciarlo. Y un segundo sector, que son las pequeñas bodegas, las bodegas familiares, que están dentro de un consejo rector en el cual los intereses, sobre todo de la agroindustria, basados en la cantidad de grandes bodegas, y que ahí también no encuentran una forma de desarrollarse. Bien, nosotros lo que decimos es que hay que apoyar a esos 2 sectores, y todo lo que sea apoyar a esos sectores con medidas efectivas, pues lo vamos a apoyar. Entonces ahí está Viñedos de Álava, o puede haber otras iniciativas que entendemos que son positivas en ese sentido. Y lo que vemos con el gobierno foral es que están están incómodos en la situación, y entonces tanto rato como que dicen que van a hacer, pero luego en la práctica poco se mueve, ¿no? Y luego lo más escandaloso ha sido para nosotros
se anunciaron, es un sector el del vino que lo está pasando ahora también mal, se anunciaron 4 medidas en el plan A de 1 millón de euros, solo se han hecho de las 4 medidas una, y esa una ha sido dar a dedo, vamos a la plataforma, un contrato a un señor, al señor Ruiz de Galarreta, de Araes, para que comercialice todos los vinos de Rioja Alavesa, cree un portal digital, un servicio logístico para... Bueno, lo que es el servicio en sí, el servicio es una idea que nosotros la compartimos, pero es inaudito que un contrato de 363.000 euros se dé a dedo sin concurso público y se diga que es que ninguna otra empresa técnicamente puede hacer esto. Eso es reírse de la gente, porque es mentira. Y además dicen derechos de exclusividad. Pedimos el otro día, por favor, pásenos el proyecto que han presentado, y nos dice que no existe proyecto, que está en construcción. Pero esto nos parece... con esto salta por los aires, pues bueno, pues lo que tanto predican de código ético, de transparencia y demás, pues nos parece terrible todo esto. Y bueno, pues además en una situación, en un sector que justo necesita transparencia y que necesita que las ayudas lleguen a todo el sector, ¿no? Y otra vez vemos, pues bueno, que se hacen las cosas de esta manera, ¿no? En marzo finaliza el contrato de promoción del aeropuerto de Foronda. Es un formalismo esto de contrato de promoción, porque no se puede llamar de otra manera. Sí, en este contrato también lo llamaron contrato de promoción. Pues para cosa que también... pues chirría mucho, ¿no? ¿Se lo va a adjudicar de nuevo Ryanair por más dinero, como se Pues dice? todo apunta a ello. Nosotros ahí hemos sido críticos. Bueno, sí que entendemos que hay que hacer un esfuerzo por que Foronda funcione, tanto lo que es el aspecto de carga, aspecto de vuelos. Nosotros hicimos incluso propuestas de estudiar el que un tren llegara directamente a Foronda para facilitar, digamos, el tema de mercancías. Entendemos que sí que hay que hacer medidas que se pueden hacer y que no se hacen, y entonces no solo es poner el foco en esta compañía en concreto, que nosotros somos críticos con el que se adjudique también a esta empresa y demás, pero bueno, creemos que se pueden hacer bastantes cosas y que no se hacen. Le llamará a Ramiro González en breve para transmitirle cuáles son las grandes líneas del futuro presupuesto foral. Así, sí, esperamos, pues, probablemente esta semana o la que viene, pues nos llamará y sí, pues es lo que ha anunciado, ¿no? Pues que va... Los números están ahí, que va a empezar como desde cero, que está abierto al diálogo, y bueno, nosotros vamos a ir a esa reunión, pues también dispuestos a colaborar, pero entendemos que ellos tienen mayoría absoluta y que lo único lógico sería que si nosotros vamos a aportar algo sería para cambiar la dirección de las políticas. Nosotros nos parece que las prioridades son las que te he apuntado: servicios sociales, servicios sociosanitarios, y todo el tema de la transición industrial, atender a los problemas socioeconómicos que existen en el territorio. Y entonces, si las prioridades van en ese sentido, pues nos tendrán al lado, ¿no? Pero nos parece fundamental el hablar de esas prioridades y de qué rumbo queremos dar a las políticas, ¿no? Quique Fernández de Pinedo, portavoz de H. Bildu en las Juntas Generales de Álava. Muchas gracias, como siempre, por atender la llamada de Radio Vitoria. Que tenga un buen día, agur. Vale, agur.